Hola amigos del YouTube, muy buenas con todos, ¿cómo les va? Nosotros somos alumnos de la Olean El Carmen y a continuación les venimos a presentar un tema de administraciones de unidades informáticas. Los integrantes del grupo es mi compañero Pérez Hamilton y quienes habla Zambrano Harvey. Los temas que vamos a tratar dentro de este video son los siguientes. Vamos a tratar el tema de análisis multidimensional, vamos a ponerle el proceso analítico y lo que son las aplicaciones de tipo OLAP. Pues bien, dando paso con lo que es la exposición o el trato del tema, vamos a continuar con lo que es el análisis multidimensional. Bueno, en primer lugar, el análisis multidimensional. Vamos a hablar un poquito antes de comenzar con el tema, con lo que es el análisis. ¿Qué es el análisis? ¿O qué entendemos por el análisis? El análisis es observar varios grupos o grandes grupos de información y analizarlos o detallarlos para tener un resultado común o esperado. En multidimensional, dividiendo un poquito más el tema, lo que es multidimensional, hablamos de multidimensiones, de varias dimensiones, de varios tipos de lugares, en tipos de espera, varios lugares. Vamos a especificar un poquito, Ahora sí, en los análisis multidimensionales, hablando ahora un poco de sistemas, nos permite un análisis de datos más eficaz, eficiente, obtener una búsqueda más rápida si no tengamos problemas al momento de buscarlo. Esto nos dice el señor O'Brien en su libro del año 2007, lo que es base de datos. Bueno, explicándonos con la imagen del autor Herman Reyes, les voy a explicar un poco con esta imagen, mediante esta imagen, lo que trato de explicarles. Supongamos que cada cuadrito, que cada puntito, sean diferentes campos de datos o diferentes almacenes de datos que están relacionadas en diferentes dimensiones. Como podemos ver, están cada quien en una dimensión diferente, y esto nos ayuda a obtener una búsqueda eficiente y rápida de cualquier tipo de problemas de un dato. Digamos, en una empresa se necesita buscar digamos una empresa financiera, se necesita buscar un dato en específico de un cliente, entonces se lo busca se puede hacer un análisis de multidimensiones y donde buscan específicamente lo que se necesita, Entonces el analizar un dato o analizar datos en diferentes masas de informaciones en diferentes lugares, en diferentes multidimensiones, en diferentes dimensiones, Eso es lo que trata el análisis multidimensional, analizar datos en diferentes dimensiones o multidimensionales, Eso es lo que se trata el análisis. Avanzando un poquito más, de la base de datos multidimensional, nosotros, como dice el libro de Kroner en el 2003, necesitamos para relacionar, o ya aplicando lo que son las bases de datos OLAC, en este caso, que más adelante explicará bien mi compañero, detallará un poco. Yo les voy a tratar de cómo está estructurada este tipo de aplicaciones, o cómo se estructura, o cómo es la base para que ellas generen de esta manera. Encontramos dos tipos de base de datos, base de datos estrellas y base de datos copo de nieve. ¿Por qué les nombro este tipo de base de datos? Porque estas bases de datos tienen relaciones, o son, como en el tema anterior tratamos, son multidimensionales y van a estar relacionadas, como vamos a tratar más después. La base de datos en modelo estrella, como podemos ver, cuentan con dimensiones, 4 de ellas, en este caso, por así decirlo, una base de datos simple, un poco simple, como se ve en este gráfico. Primero, que vemos que tiene una tabla central, la tabla de hechos. Esta tabla de hechos contiene nada más ni nada menos que las claves primarias de cada una de las tablas que las relacionan o que se adjuntan, Como podemos ver, clave primaria 1, PK1, PK2, PK3, PK4, que son claves primarias o primary key en este caso, y como podemos ver, todas esas primary key van a estar contendientes o están contenidas dentro de la tabla principal, que es tabla de hechos, que es la que se las relacionan entre sí, como podemos también acotar o podemos observando, tenemos lo que es copo de nieve. La base de datos copo de nieve es similar a la base de datos estrella, con la diferencia o la contradiferencia es que ella contiene dos tablas hechos o dos tablas contenedores de primary key. ¿Cuál es otra de las características, aparte de la primera, de lo que es la base de datos estrella? Es que, como podemos ver, las dimensiones solo están formadas por sí mismos. Acá podemos darnos cuenta que una de las dimensiones contienen más bases de datos adjuntas a ella. Quiere decir que este tipo de base de datos amplía más información en sus diferentes tipos de dimensiones, contienen más bases de datos al exterior de ellas, y esto genera que se genere dos relaciones, pues, siendo un tipo de búsqueda más fácil, más se podría decir más versátil en grandes tipos de información. La diferencia entre ellas dos es la diferencia de almacenamiento de tablas, cómo la organiza y cómo la segmenta,
Como podemos ver, esta es una tabla sencilla que se puede utilizar en una empresa común, una empresa pequeña, se puede decir, una mediana empresa, ¿no? En una copa de nieve ya se hablaría de unas empresas grandes como empresas financieras o corporaciones inmensas que manejen miles de datos. Entonces sería una buena opción de trabajar con este tipo de copo de nieve, que más adelante veremos cómo aplican estas bases de datos, cómo se adjuntan con unas aplicaciones muy interesantes. Los sistemas multidimensionales, ¿no? Siguiendo con el tema de multidimensionales, ya como los vimos, están estructuradas por diferentes tipos de bases de datos, como les expliqué anteriormente, ¿no? Tienen multidimensiones, por eso son bases de datos con varias tablas, porque tienen varias dimensiones, varios campos donde se va a guardar la información. En este caso vemos los sistemas multidimensionales, que son los sistemas multidimensionales que son los que realizan o los que filtran, los que son encargados de filtrar datos y ordenarlos así entre ellos. Yo he utilizado, no dirán que he utilizado estos números o estos datos aquí contendientes por así pedirlo. Digamos que tenemos una X empresa donde necesitamos saber los datos X1, X2, X3, etcétera, ¿no? Entonces lo que hace este sistema, o los sistemas ya hablando informáticamente, es buscarme todos los datos que contengan el número 1, el número 2, el número 3 y me lo va a mostrar de una manera ordenada. ¿A qué me ayuda esto? Esto me ayuda a la eliminación de duplicidad de datos, es decir, si yo tengo datos similares e iguales, me los va a mostrar ordenadamente ya juntos, donde yo podré manipularlos de una mejor manera. Como yo les dije, si yo necesito saber de 1000 cantidades de números, solo quiero saber los primeros 6 números, por así decirlo, ¿no? Los primeros 6 datos, me los va a mostrar de esta manera, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, me lo muestra de esta manera ordenada, compacta, fácil, y me filtra solo los que necesito saber, no me va a filtrar datos extra. Es decir, si yo no le pido el 7, no me lo va a mostrar, solo me pide los 6 números que yo le doy. O sea, me filtra datos que yo necesito exactamente, o sea, me da datos exactos para mi manipulación. Las dimensiones de las bases de datos relacional, ¿no? Ahora hablamos de las relaciones que tienen las otras bases de datos. Como pudimos observar en los 3 tipos de bases de datos que yo contaba, perdón, en los 2 tipos de bases de datos que yo contaba, había relaciones de tablas, habría relaciones entre ellas, ¿no? Están las relaciones que tenían, ¿no? Relaciones con la tabla hechos, las que se relacionaban por las claves primarias, ¿no? Yo hacía la búsqueda en esta hacía que se fueran a buscar a cada una de las tablas diferentes para el dato que yo quería relacionar. Ahora, ¿cómo yo estructuro? ¿Se acuerdan que yo les hablé de la estructuración de las bases de datos en una aplicación OLAP o en un cubo rústico? Hablando ya de multidimensiones, podemos decir que al relacionar todos estos tipos de datos, vamos a encontrar 3 ejes principales en un cubo rústico, se podría decir, ¿no? Que podemos ver en esta figura que nos ayuda en el cubo multidimensional, que vamos a encontrar 3 dimensiones, dimensión 1, dimensión 2 y dimensión 3, con valor votar 5, etcétera, ¿no? Como podemos ver, en la dimensión 1 está formada por los datos que van hacia arriba, con la dimensión 2 los datos que son horizontales en la parte inferior, y con la dimensión 3 que son todos los que cursan en diagonal entre la una y la otra. Las relaciones en sí son datos relacionados. ¿Por qué? Porque si yo busco en una dimensión, por ejemplo, los nombres de los clientes, en otro la cantidad de los clientes y en otro busco la ubicación de los clientes, al yo relacionar esos 3 tipos de información en un solo cubo, voy a tener un dato exacto. Por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Digamos que en una entidad financiera X cuentan con miles de socios que tienen miles de préstamos y que se encuentran en diferentes lugares, por así decirlo, ¿no? Vamos a dar un ejemplo con esta figurita. Ahora, si yo digo, o si el gerente quiere saber solamente los que están en la parte céntrica, él filtra los clientes solo que están en la parte céntrica, digamos los clientes que tienen en sus cuentas de ahorro más de $2000 que están en la parte céntrica, entonces me filtran los que están en la parte céntrica que tienen más de $2000 y que pueden decir que son socios frecuentes. Entonces me muestra socios frecuentes, más de $1000, y me congestiona o me agrupa todo eso. Se conoce como datos gruesos o datos datos finos que me filtra datos exactos que yo necesito y me los muestra en cada uno de los campos. El campo frontal de este cubo es donde están todos los datos que yo necesito exactamente. O sea, me filtra, me da una depuración de todos mis datos y solo me muestra los datos que yo necesito en ese momento, ¿no? Bueno, entonces, continuando con el tema que estoy tratándole, a continuación voy a dar las dimensiones de datos relacionados. Ya fue el tema que le acabé de tratar.
Ahora voy a decir lo que es un proceso analítico. Según nuestro amigo O'Brien, nos vuelve a indicar, nos dice que han surgido nuevos procesos informáticos denominados procesos analíticos OLAC, que es de lo que se le va a tratar más adelante. Yo les voy a dar una breve explicación de cada uno de ellos. Dentro de esto se ve el marco de una tabla en 3 ejes, como les explicaba anteriormente. No teníamos el cubo donde estaban los 3 ejes principales que manejan la tabla de datos, 3 datos principales. No quiere decir eso que solamente van a ser estos dos, no, son 3 datos que siempre van a relacionar. Siempre se van a necesitar 3 datos y se van a relacionar mediante un cubo. Obviamente que si yo tengo más información y necesito otras antes, se van a añadir o anexar, ¿no? Como puede, sigamos viendo, ¿no? Otro ejemplo de estos dos, ¿no? Con la ayuda de nuestro amigo Marcus, ahora nos indica lo que yo les explicaba anteriormente, ¿no? Ahora vamos a ver ya un poco más con datos de otro tipo se puede decir, de productos o de datos. Entonces tenemos lo que son la dimensión de mercado, como dividen el mercado. O sea, si yo tengo una empresa, muchas empresas, voy a dividir el mercado en cómo voy a trabajar, por provincia, y etcétera, ¿no? Ciudad, Madrid, todo eso, ¿no? Todo eso va a entrar en lo que es la dimensión del tiempo. Como podemos ver, tenemos el año, aquí donde están encajando los años, y tenemos los productos, o sea, las ciudades que venden tal producto en tal año. Entonces tenemos que ver cómo los congestiona, los relaciona, los une, los analiza entre ellos en sí y los encaja, ¿no? Como pueden ver en este ejemplo, muy simple, muy sencillo, y que está bien detallado, ¿no? Bien detallado de lo que son un proceso analítico, un proceso relacional, como pudimos ver en la otra, en el tema anterior, proceso analítico, cómo analiza los datos de las aplicaciones OLAC, ¿no? Cómo las analiza, cómo las une para analizarlas y mostrarnos en barreras. En este caso más adelante mi compañera estará explicando ese detalle de cómo muestran pasteles en barreras. Yo lo que hago es como ellos analizan, ¿no? Cómo se analiza la información ya obstante, ya la información filtrada, la información necesaria para nuestra toma de decisiones, se podría decir, en este caso, ya que los sistemas OLAC es una parte de inteligencia de negocio muy importante, muy fundamental, muy específica, que nos ayudan a tomar decisiones exactas. Nosotros ya hemos visto anteriormente cómo se dan los sistemas o las bases de datos gerenciales, etcétera, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo funcionan, cómo analizan, cómo está estructurado. Mediante este cubo rústico, que es la base principal de ella, podemos ver cómo está formado, ¿no? En el proceso analítico. Dentro de los procesos analíticos, de cómo analizan la información, este tipo de aplicaciones, vamos a encontrar 5 elementos que los contienen, 5 elementos principales, ¿no? Entre los principales elementos, para que sea uno de estos, va a ser la segmentación o segmentar los datos. ¿Qué significa segmentar datos? ¿O qué se trata de segmentar datos? No se trata nada más de agrupar los datos según su característica especial o su característica específica. Dándonos cuenta en esta imagen, vemos que están agrupados o están segmentados los muñequitos o los datos, por así decirlo, dependiendo de su color, dependiendo de su forma, de su tamaño. Si podemos ver, tenemos los muñequitos de rojo, de lila, de celeste, de verde, etcétera. Eso significa segmentar, agrupar por categoría o jerarquía, se puede decir, lo que es segmentación de datos. En lo que es filtración, pues ya yo les venía explicando un poco más, ¿no? De tener miles y millones de datos y filtrar solamente los que yo necesita en el momento, lo que yo necesite, lo que yo estoy necesitando para el trabajo, lo que me pide la información, ¿no? En este caso me pide filtrar datos, me pide filtrar, por ejemplo, datos de color rojo. Como podemos ver en la imagen, tenemos miles de datos aquí y lo está filtrando según mi necesidad, según lo que yo estoy pidiendo, me está filtrando. Entonces, estas son unas partes, unas herramientas de las aplicaciones OLAC. Tenemos profundización o profundización de datos, ¿no? No es nada más y nada menos que buscar un dato profundo, hacer una búsqueda profunda, una búsqueda específica, cuando yo detallo 100% lo que necesito exactamente en sí. No estoy dando datos redundantes o datos a medias, sino que profundizo o hago una profundización de mis datos y me voy al dato necesario y exacto el que yo quiero. Eso significa profundizar entre los elementos del análisis, ¿no? La profundización del dato. Otro tema es la sintetización o sintetizar, como vemos en el título. ¿Qué es sintetizar y por qué está esta imagen de esta manera, ¿no? Es tener una pregunta o dar una pregunta, una duda y tener una respuesta inmediata, así como el clicar de los dedos. Tener una respuesta muy inmediata es lo que es sintetizar.
los sistemas o las aplicaciones OLAP tienen esa capacidad de brindar una respuesta en varios o muy minutos, o sea, es una respuesta exacta con solo el clicar de los dedos, ¿no? Con solamente nosotros decíamos profundizar, tengo mi problema, lo digito y tengo una respuesta inmediata. Eso es lo que nos ayuda, lo que las aplicaciones online nos dan ese beneficio muy interesante de tener una respuesta inmediata, lo que nosotros necesitamos a nuestro problema. Y otra muy notable es la rotación o la rotar de los datos, ¿no? Como podemos ver, tenemos un cubo que nos explica un poco de lo que hablamos al principio, de decir que si yo quiero datos de diferentes dimensiones, los roto, los cambio a mi conveniencia y me muestra una tabla más generalizada. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un ítem en una parte de aquí y no lo necesito rotarlo por otro que sí me sería exacto, se rotan, se mueven los datos, se intercambian, se cruzan y me muestra la información que yo necesito, ¿no? Eso es lo que parte de rotar en la rotación. Bueno, eso es lo que yo les puedo ayudar en las primeras dos introducciones del tema. A continuación mi compañero les explicará bien lo que trata el siguiente, que es las aplicaciones OLAP. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre lo que es las aplicaciones OLAP, que en español OLAP significa lo que es análisis de procesamiento en línea. Esta es una herramienta que se utiliza bastante en lo que es Business Intelligence o inteligencia de negocio, como podemos ver ahí. OLAP es nada más lo que es guardar información, procesarla y analizarla. Es una aplicación o un sistema que permite que el gerente se le haga más fácil lo que son las tomas de decisiones. Como podemos ver, a OLAP también se lo llama como un cubo rústico, como podemos ver en la imagen. Un cubo, esto representa lo que es un cubo OLAP, donde el cubo OLAP se lo llama, está formada multidimensionalmente, quiere decir que sus tablas de base de datos están relacionadas entre todas. Más adelante vamos a hablar de sus divisiones de OLAP. OLAP en sí lo que hace es que facilite el trabajo de una empresa extremadamente grande que tiene mucha información, porque si ya podemos mencionar, OLAP fue creado o surge de la idea, podemos decir, desde un señor llamado Edgar Koch, que tenía su asociación que se llamaba Koch y Associates. Salió desde ahí porque surgió el problema que cuando él deseaban tomar una decisión, hacer una toma de decisión, tenían muchos datos, entonces se le hacía problema en procesarlos, ya que de antes trabajaban, por ejemplo, en hojas de cálculo como Excel. Entonces manejar datos extremadamente grandes, supongamos que una empresa haga unas facturaciones de 1000 facturas diarias, entonces en el mes vendrían siendo 30.000 facturas. Entonces manejar ese tipo de cantidades de información y analizarlas para hacer una toma de decisión, en ver cuál es la falla de la empresa o tomar una decisión de un producto X, si tal vez no se está vendiendo, eso surgía mucho problema o demora de tiempo. Entonces OLAP permite hacer esto más rápido, sacando reportes con estadística, como podemos ver. OLAP muestra reportes estadísticos donde va a ser más fácil la toma de decisiones para un gerente. OLAP trabaja con vectores. ¿Por qué trabaja con vectores? Nada más porque al momento de buscar o filtrar una información, hace que vaya directamente a la búsqueda que nosotros pongamos en dicho sistema. También porque en el sistema OLAP no permite que haya redundancia de datos, no hay pérdida de datos e incluso es más eficiente. OLAP se divide en varios subcategorías, como son MOLAP, ROLAP y OLAP. Vamos a hablar cada uno de esos temas. MOLAP, ROLAP, procesamiento analítico en línea relacional. Procesamiento analítico relacional quiere decir que las tablas de la base de datos, como podemos decir, OLAP trabaja con base de datos, y lo que hace el ROLAP es nada más el relacionamiento de las tablas o la base de datos.
Mi compañero anterior mencionaba sobre los copos de nieve y modelo estrella. ROLAC trabaja con lo que es eso de ahí. ¿Por qué trabaja con ese tipo de base de datos, ese tipo de relaciones? Porque nada más y nada menos, como mencionaba anteriormente mi compañero, el modelo copo de nieve o estrella tienen una tabla principal llamada hechos, que hace que todas sus dimensiones estén relacionadas en una sola tabla y así se puedan relacionar entre las demás, y al momento de hacer una búsqueda o hacer una búsqueda profunda no va a surgir problema al buscar dicho dato. Entonces, como podemos ver, ROLAC es nada más las relaciones de las tablas para que no haya pérdida de datos ni redundancia de datos al momento de una búsqueda de algún dato. MOLAC es el procesamiento analítico en línea multidimensional. Este de aquí es nada más que multidimensional. ¿Por qué? Porque la información que tienen las tablas, o podemos decir que las tablas son muchas, ya que pueden tener por categorías. Me olvidé mencionar anteriormente que OLAC trabaja con jerarquía de datos. Quiere decir que los datos van en orden según su rango, podemos decir. Entonces, multidimensional quiere decir que va a tener muchas tablas. Las relaciones de dichas tablas van a estar también jerárquicamente y los datos van a estar guardados en distintas tablas, pero a la vez van a estar relacionadas. Entonces, la multidimensional quiere decir que podemos tener muchos datos de diferentes tablas, de diferentes formas, pero pueden encontrarse en las relaciones y entonces no va a haber una pérdida de datos. OLAC significa nada más sus siglas, que es procedimiento analítico en línea híbrido. Este de aquí es un sistema o una aplicación que trabaja con lo que es el ROLAC y el MOLAC, los mencionados anteriormente. Esto se utiliza para que sea más eficiente, más eficaz la búsqueda de los datos. Como podemos ver, el ROLAC lo que hacía era las relaciones de las tablas y el MOLAC era la búsqueda multidimensional, o que sea más rápido, más eficiente la búsqueda. Entonces, OLAC trabaja con las dos para que así haya sea una multidimensión, podemos decir más eficiente. Entonces, OLAC va a estar trabajando siempre con lo que es el ROLAC y MOLAC. Entonces decimos que podemos decir que OLAC no puede trabajar, OLAC no va a poder trabajar sin una de ellas, porque si no podría ser un procesamiento híbrido. Bueno, entonces tenemos lo que son las ventajas y desventajas. Del sistema OLAC necesita trabajar para que sea un sistema completo. Debe tener lo que es MOLAC, ROLAC y OLAC para que sea un sistema completo y para ser eficiente en una toma de decisión. Ventajas de este sistema. Bueno, hay muchas ventajas en este sistema. Obviamente, las empresas que manejan mucha información, la ventaja es que van a tener una respuesta rápida al momento de que ellos necesiten una información. Otra ventaja es que los reportes que nos da son en gráfico y manejan tipos de barras, los gráficos, o pasteles, en sí son estadísticos, ¿no? Bueno, la desventajas, una desventaja muy grande es que estos sistemas necesitan espacio, sus tecnologías son muy caras. La desventaja también es que no toda empresa puede manejar, no toda empresa puede obtener este tipo de servicios, ya que su data warehouse necesita un espacio
necesitaría en sí un cuarto de datos, y eso costaría mucho para una empresa pequeña. Entonces una empresa pequeña no podría montar lo que es este tipo de sistemas OLAP. Otra desventaja es que no toda persona puede dar el mantenimiento o el manejo de este sistema. Me olvidaba de mencionar que otra cosa es que los sistemas OLAP no pueden ser modificadas su estructura, ya que sus datos pueden ser modificados, sí, pero su estructura no, porque como dice multidimensional, quiere decir que maneja muchos datos, muchas tablas. Entonces son miles de tablas y la estructura va a ser muy difícil modificarla. Conclusión. Una conclusión es que el sistema OLAP es muy importante en las empresas grandes, obviamente. Se le hace muy fácil a la gerencia a obtener información de su empresa. Esto le sirve mucho es a los gerentes, a los subgerentes, más que todo a las personas que son encargadas de la empresa, de la administración de la empresa. Entonces es muy importante para las empresas grandes, para manejar tipos de información muy grandes. En sí es muy eficiente porque no necesita estar haciendo cálculos como lo hacían de antes en hojas de cálculo de Excel para tener una información, sino que obviamente ya toda la información en una base de datos. Nomás lo que hacen es buscar su información, lo que ellos necesitan para que le dé su reporte, y así al momento de hacer una toma de decisiones con todos los gerentes, presidentes de una empresa, ya pueden tomar con seguridad la decisión, ya que esto es muy seguro de la información que nosotros requeramos. La información que nos va a dar el sistema OLAP va a ser muy segura, una información muy eficiente. Recomendación. La recomendación es que antes de implementar un sistema OLAP deben tener en cuenta las relaciones de la tabla, que sean correctas para que no vaya a haber al momento de una búsqueda van a dar datos que no son. Entonces las relaciones deben ser correctas, incluso los datos deben ser los correctos, que no vayan a ingresar datos a las tablas que no son, incluso que no vaya a haber datos redundantes, porque al momento de que va a haber una búsqueda o al hacer una búsqueda profunda vaya a haber algún error de datos o nos va a dar una información que tal vez no es la que buscamos. Entonces es muy importante que al momento de crear las tablas, las relaciones concuerden con lo que es. Por ejemplo, si decimos categoría de las categorías de las tablas, pues decimos un alumno, ponemos un ejemplo de una base de datos pequeña. Por ejemplo, un estudiante puede tener ¿cuántos profesores? ¿Un profesor o varios profesores? Entonces un estudiante va a tener varios profesores. Entonces las relaciones es muy importante en las tablas, y los datos deben ser precisos. Por ejemplo, si los piden los nombres, deben ser los nombres. Es un ejemplo que estoy dando. Por ejemplo, las bases de datos OLAP trabajan con muchas tablas, entonces deben ser muy precisos, ya que tal vez puede ser un poco tedioso al momento de ingresar las tablas, relacionarlas, ya que manejan muchas tablas. Y bueno, el ejemplo lo va a dar mi compañero a continuación. Ahora, continuando con lo que es el ejemplo, ya que hemos visto ventajas, desventajas, conclusiones y recomendaciones, yo les voy a tratar el ejemplo de nuestra exposición, ¿no? Bueno, nosotros somos del Cantón El Carmen, ¿no? Y digamos que en el Cantón El Carmen, supongamos que se encuentra una gran compañía diseñadora y creadora de restaurantes, de cadenas de suministros, etc. Entonces esta gran compañía tiene un excelente gerente, como podemos ver a continuación. Este gerente es un gerente muy alegre, muy amable, muy inteligente, muy destacado, que encuentra con muchas y grandes tecnologías, entre ellas las aplicaciones OLAP, ¿no? Entonces este gerente está recibiendo una llamada, como podemos ver, de parte de sus jefes, todos hechos los ogros, todos hechos los fuertes, los bravos,
donde les dicen, donde le comunican, donde le piden a este, digamos, a este gerente, donde le piden a él que le piden ciertos tipos de datos, ¿no? En la empresa quieren saber cuáles son los clientes, cuáles son las sucursales que más venden. De las sucursales quieren saber cuáles son los clientes más potenciales, qué días son los que más consumen, qué días son los que más gastan, cuáles días son los que no, y cuáles son todas las ganancias que han tenido en el mes, en la semana, y etcétera, ¿no? Entonces esto preocupa, ¿no?, de parte de los gerentes que piden esta información, ya que ellos le dicen a su gerente que lo necesitan en un día para hacer tanta cantidad de trabajo. Es mucho, ¿verdad? Pero ellos lo exigen y le exigen que esta cantidad de trabajo se entregue en un día. Eso preocupa al gerente, como lo podemos ver aquí, está todo preocupado porque no sabe qué hacer, Luego ese gerente muy inteligente, muy pilas, recuerda, tiene una grandiosa idea de que cuenta con el sistema de aplicaciones OLAC, o el sistema de procesamientos analíticos en línea, ¿no?, que nos ayuda para filtrar, segmentar, agrupar y todo lo demás. Entonces este señor se acuerda que tiene todo esto en la necesidad de hacer un clic. Como podemos ver, tiene todos los productos que se venden, en dónde se están vendiendo, cuáles son los países que más van a vender, en qué mes, etcétera, etcétera. Entonces todo esto lo puede realizar en con menos de una hora, y con una grandísima ventaja de que puedes presentarlos en barreras, en modelos de pasteles, en modelos de barras, etcétera, etcétera. Todos datos estadísticamente para que su jefe lo entienda de una manera tan sencilla y tan simple, donde le detalla las ventas mensuales, semanales, quienes consumen más, cuándo es el día que consumen menos y por qué. ¿A qué le ayuda todo esto a esa gran y linda empresa? Pues le ayuda a sobrevivir y a tener una ventaja competitiva de los demás, ¿no? Entonces, al momento de que el chico entrega esta información, o el gerente entrega esta información, en menos de un día, deja boquiabiertos o sorprendido a su patrón, que queda totalmente admirado, que él no se esperaba que este gerente entregara toda esta información, esta vastuosa información, este gran tipo de información, en menos de un día. O sea, lo entregó antes de lo requerido, ¿no? Sorprendido y muy contento, ya que esto le genera muchas ganancias, mucho dinero, le genera mucho ingreso a la empresa de este jefe, de este gerente, y genera una ventaja competitiva, ¿no?, ya que sabiendo las debilidades de su propia empresa las puede fomentar, las puede aumentar, pudiendo paliar todas esas debilidades, sabiendo que si en un X días vende menos, pues hará alguna promoción, algún tipo de incentivo para que ese día sea igual o se compare, ¿no? Esto genera, como podemos ver en la figura, una ventaja competitiva en el mercado, gracias a los sistemas analíticos y a su buen manejo de parte de la gerencia, cómo domina, o cómo en este caso se puede decir manipula esta información, porque la manipulación de la información es fundamental, ya que el sistema puede funcionar y si tiene una mala manipulación pues sería en vano. Cómo manipula la información y genera esta ventaja competitiva entre los demás, ¿no? Como podemos ver, es el chico el feliz del día, ya después de haber cumplido con su trabajo inesperado, pues entrega todos los reportes, entrega todo, y ha utilizado una buena utilización de herramientas o sus bases de datos o sus aplicaciones OLAC con el simple hecho de un clic. Todo esto se genera grandes abastos de informaciones entregadas en un solo día, ¿no? Bueno, espero que este tema le haya quedado claro, le haya gustado. Eso ha sido parte de nosotros dos, los integrantes de este grupo, en las aplicaciones multidimensionales y aplicaciones OLAC. Espero que le haya gustado, pues, y muchísimas gracias, ¿no?, reiterando las gracias por su atención, por su colaboración.